Una última conversación. Esto podría ser a lo que nos vamos a referir en esta hora. Una última conversación del Señor Jesús con sus discípulos. Bueno, lo que tuvo con ellos después de esto fue solamente el comer la Pascua y la institución de la Cena del Señor, de la comunión. Por eso podría decir, esta fue una última plática, una última enseñanza, algo didáctico. Lo demás fue con hechos, la enseñanza de Jesús, la Cena del Señor. Vamos a referirnos a Juan capítulo 14, el párrafo 8. Esta enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos. Enseñanza y algo, una promesa. Jesús les dice algunas cosas en cuanto a que Él ya se iba a ir, pero no los iba a dejar solos. Iba a preparar un lugar para ellos en la presencia de Dios y luego vendría para llevarlos con Él. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Bueno, Felipe con esto así como que, bueno, pues yo no entiendo nada, pero para no hacernos bolas, mira, con que nos muestres al Padre ya. Tú dinos lo que tú quieras, entendamos o no entendamos. Así me huele esta expresión de Felipe. El Señor Jesús le dice: Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y para terminar, nos vamos al 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Fueron palabras a Judas, no el Iscariote, al otro Judas. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Bueno, estas palabras que no entendían los discípulos, Jesús les dice que después sí las podrían entender. Nosotros no tenemos que criticar mucho a Felipe, a veces nosotros procedemos de esta misma manera. No entendemos, nos conformamos con algo. Felipe se conformaba: muéstranos al Padre, aunque no entendamos lo que nos estás diciendo. La mera verdad que lo que Jesús les decía no era para que lo entendieran en ese momento. Jesús no esperaba que lo entendieran, sino lo entenderían después. Más adelante vamos a ver un párrafo que me gusta mucho, que Jesús les dice: en aquel día conoceréis. En aquel día, ahorita no, en aquel día. El párrafo 14 de Juan es el mismo evangelista Juan que decía en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. El 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Eso dice Juan en su evangelio. Bueno, entonces podemos entender las palabras de Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No quieras que te muestre al Padre. La máxima experiencia de comunión con Dios Padre que la gente pudo tener, que los discípulos pudieron tener, fue a través de conocer a la persona de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que en ese entonces nadie podía decir: muéstranos al Padre y me basta. El día de hoy algunos cristianos se conforman con ver a Jesús, si pudiera ver a Jesús, y hay algunos que presumen que vieron a Jesús. Creo que la mayoría de las veces raya en la fantasía estas cosas. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Qué podría decir Jesús hoy a quien dijera:
Muéstrame al Padre y me basta. Muéstrame a mí, Jesús, y me basta con que nada más me permitas verte un segundo y ya me voy a conformar. Hay algo que el Señor Jesús deja en claro a sus discípulos en este pasaje que estamos estudiando. La pregunta a Felipe, el Señor nos diría a nosotros también ahorita: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nos podría decir el Señor Jesús: ¿no crees que yo soy en el Espíritu y que el Espíritu está en mí y que el Espíritu está en ti? Bueno, hay cosas difíciles de entender. Las cosas espirituales, dice la Biblia, que se han de discernir espiritualmente. Es necesario tener en nosotros el Espíritu Santo. Y no solo eso, porque todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Pero no todos los cristianos, y no siempre el cristiano, puede oír la voz del Espíritu Santo. No sé cómo lo escuches tú, pero si es la primera vez que oyes esto, te puede parecer un poco chocante, como que inaceptable. ¿Oír al Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios nos instruye respecto al Espíritu Santo con nosotros, y se trata no solamente de que lo oigamos. Vamos a seguir explicando, ¿sí? Primer libro de Samuel 3:10, dice así: Samuel aprendió a oír la voz de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Dios habló a Samuel: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios había hablado varias veces a Samuel, pero él no sabía todavía interpretar la voz de Dios. Él creía que le hablaba Elí, y va con Elí una vez, otra vez, hasta que Elí entendió: Dios le está hablando. Y le dijo: mira, si tienes la misma experiencia, dile: habla a Jehová, que tu siervo oye. Y fue lo que Samuel hizo, y Dios le habló a Samuel. Ya en adelante, Samuel es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento que sabían escuchar la voz de Dios. La Biblia trae otros ejemplos cuando Dios habla. Y, por ejemplo, Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, oyó una voz. Los que iban con él vieron la luz, pero no oyeron la voz. Es necesario aprender a oír la voz de Dios. Bueno, Jesucristo dice en el párrafo 11 de Juan 14, que comenzamos a leer: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hay veces que no entendemos. Por eso Dios permite que veamos algunas cosas. Jesucristo dijo: si no vierais señales, no creeríais. Y yo creo que todos los cristianos hemos visto, unos más, otros menos, señales, maravillas, milagros portentosos de que podemos concluir: solamente Dios puede hacer esto. Luego se nos olvida. Hay tantas cosas que vemos, pero cuando nos asomamos un poquito a aquello que Dios nos permite que veamos, una vez que vemos algo así portentoso, debiéramos: yo me planto en mi fe, yo creo en adelante firmemente, aunque ya no vea, no tengo que esperar todos los días verlo. Nicodemo le dijo a Jesús, cuando se acercó a él, en Juan capítulo 3 nos dice el evangelista que Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Bueno, Jesús era a lo que apelaba con sus discípulos. ¿No han visto todo lo que he hecho? ¿No pueden entender que yo no las podría hacer de mi propia cuenta solo? Está hablando Jesucristo, hombre, el Hijo del Hombre, Dios encarnado, no Dios con toda su gloria, sino Dios encarnado. Jesucristo, hombre, en el poder del Espíritu Santo, hizo cosas maravillosas. ¿Ok? La carne, la sangre, no. En el Espíritu Santo sí. Jesucristo hizo las cosas en el poder del Espíritu Santo. Bueno, aquí les dice entonces: créanme por las obras que hago. Cuando Jesús da esta revelación a sus discípulos, les dice
Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. ¿Y qué es otro consolador? Es otro paracleto, otro paracaleo, uno que esté con ustedes para que les hable y les hable y les hable. Yo te pregunto, ¿has oído la voz del Espíritu Santo? Y te sigo preguntando, no si has oído, ¿la oyes? ¿Es cosa de cada día que oigas al Espíritu Santo lo que te dice? Vamos a seguir estudiando. Ahí es Juan capítulo 14, no es el capítulo 23, 24, 25 de Juan, ni el 22, ni es Apocalipsis capítulo 30, ni es la epístola de San Jorge, capítulo 1. Es lo que la Biblia nos dice, es lo que Juan recopila en su evangelio. Palabras de Jesús. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Hay un canto que escuchaba desde niño que decía, necesito que me toques otra vez. Y no sé qué tantas cosas. El cristiano de hoy espera que el Espíritu Santo lo toque y se enfría y que lo vuelva a tocar y se enfría y Señor, tócame otra vez. El Espíritu Santo Dios lo envió para que esté con nosotros para siempre. No es que nos esté tocando, es que nosotros anhelemos la comunión con Él. Dios está en todas partes. El Espíritu Santo de Dios está en todas partes. Pero lo que importa es que está en ti y que tú tengas comunión con Él. Que sepas oírle, seguirle, obedecerle. Jesucristo les dice en el párrafo 20, Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En ese momento Jesús se los dice y le reprocha a Felipe que no entienda, pero le reprocha para apelar a su mente. Jesús sabía que no podía entender, pero se lo dice para que ellos vean la lógica. Tienes que entenderlo, para que no se les olvidara y ellos estuvieran, quiero entender. ¿Sabes cuándo lo iban a entender? ¿Cuándo lo entendieron? Cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Yo estoy en mi Padre, Jesús en el Padre, en Jehová, y vosotros estáis en mí, y yo estoy en vosotros, en aquel día. Y pudiéramos decir, y desde aquel día, en aquel día cuando el Espíritu Santo venga, y a partir de ahí, desde aquel día en adelante, cada día. Judas le preguntó, ¿cómo te vas a manifestar en nosotros y no al mundo? Porque las enseñanzas de Jesús lo llevaron ahí. El Espíritu Santo, ustedes lo pueden entender, lo podrán entender. Está con vosotros y estará después en vosotros. Entonces, hay una diferencia. El Espíritu Santo en el cristiano no es lo mismo que la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta de su discípulo de Judas es, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, Jesús, Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en el cristiano que guarda la palabra. Aquí hay un problema con el cristiano. Toma para sí que Dios le ama, que Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Y qué bonito, ¿a quién no le gusta eso? Pero Jesús una y otra vez enseñó a sus discípulos la importancia de guardar la palabra, de permanecer en Él en obediencia. Jesús les dice, el que me ama, mi palabra guardará. Yo te puedo preguntar a ti, ¿amas a Jesucristo? Todos los cristianos diremos, sí, yo lo amo. ¿Guarda su palabra? Bueno, a veces se me olvida, a veces es difícil. Bueno, el que ama a Jesús va a guardar la palabra de Jesús. Y el Padre te va a amar. ¿Que el Padre no me ama siempre? Sí te ama, pero como ama al pecador y quiere que se arrepienta. Si el pecador no se arrepiente, se va a condenar. Te ama a ti, pero quiere que tú le ames a Él y que guarde su palabra. Y cuando es así, cuando guardamos su palabra, entonces viene a nosotros. Jesucristo dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan el Bautista recibió revelación del Padre.
Aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece en él, es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo se puede manifestar en cualquier creyente, y en un no creyente se puede manifestar para llevarlo a Dios. Pero una cosa es que se manifieste. 1 Corintios 12 nos habla de las manifestaciones del Espíritu. Algunos llaman dones espirituales. Pablo le llama manifestación del Espíritu para provecho. Y otra cosa es que el Espíritu Santo permanezca en el creyente. Y no se trata de que viene y se va, viene y se va, viene y se va. Permanezca en tu mente, en mi mente. Que estemos conectados a Él. Esa es la diferencia. A veces nos desconectamos de Él y nos conectamos al mundo, a nuestros propios pensamientos. Nuestro cerebro, nuestro corazón tiene un input. Tenemos que conectarnos con nosotros, con nuestra mente, con el Espíritu de Dios, con el mundo, así como los aparatos eléctricos, TV, HDMI 1, componente, cable. Tenemos que estar conectados al Espíritu de Dios. Ese es el punto, permanecer en el Espíritu. Y no es que el Espíritu va y viene, va y viene. Nosotros somos los que vamos y venimos. Seguimos con lo que Jesús les dijo. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará. Y la promesa es entonces que si guardamos la palabra, Jesucristo dice, vendremos. Ya está hablando en plural. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En aquel día, ¿cuál aquel día? Cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Ustedes van a tener el Espíritu Santo en ustedes. En aquel día van a entender. Primeramente es el hecho. Y ya cuando el Espíritu Santo esté, entonces vas a conocer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y además vamos a venir a ti y a hacer morada en ti. Bueno, en el Antiguo Testamento las personas buscaban a Jehová en el tabernáculo, en el templo. ¿Ok? Vemos a Abraham, a Moisés, a Israel, etc. En el Nuevo Testamento la gente conoció a Jesús, oyó a Jesús. Y como dice Juan, el que oyó a Jesús oyó al Padre. El que vio a Jesús vio al Padre. Bueno, ¿y el día de hoy qué? Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Así como la gente en el Antiguo Testamento buscó a Jehová Dios, así como en el Nuevo Testamento la gente escuchó y siguió a Jesús, nosotros el día de hoy tenemos conocimiento de las cosas de Dios gracias al Espíritu Santo. Es decir, se manifestó se manifestó Dios en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo, y ahora en la era de la gracia, el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos lleva, nos enseña, nos recuerda, nos guía en todas las cosas. Jesucristo así lo enseñó, y Pablo dice que, hablando de las cosas espirituales, Pablo le dice a los Corintios, no quiero que ignoréis acerca de, dice el texto griego, de las cosas espirituales. 1 Corintios 12:1. Reina Valera traduce, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero el texto griego dice, no quiero que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Ya después habla de dones, habla de ministerios, de obras, de manifestaciones, pero aquí habla cosas espirituales. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es una cosa espiritual. Que tú digas a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo obró en ti. Así como Dios habló a Jacob, a Abraham, a Moisés, así como Jesús habló a sus discípulos y a la gente, el Espíritu Santo nos habla el día de hoy y nos lleva a que reconozcamos a Jesús como Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Ok? Jesucristo nos lleva al Padre. Y ahora el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo y al Padre. Lo que es de Cristo nos lo revela el Espíritu Santo. Juan 16:13, y seguimos con la idea central que está plasmada desde Juan capítulo 14. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quieres saber algo? ¿Quieres la verdad, el conocimiento de las cosas? ¿Quieres no estar equivocado? ¿Quieres no vivir en el error? Para eso Dios envió al Espíritu Santo, para que te guíe, para que nos guíe a toda la verdad. Por eso lo que recalcaba al principio, tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, porque Él está para guiarnos. Podemos decir: Señor, muéstrame tu voluntad, Jesucristo, yo quiero conocer tu voluntad. Bueno, para eso nos envió al Espíritu Santo, para que Él nos guíe. No lo tomes literal, pero es como si Dios dijera: te envía el Espíritu Santo para que te guíe. ¿Qué te parece si tú dices: Señor, guíame, muéstrame tu voluntad? Ah, sí, ya mandé al Espíritu Santo para que te guíe. Jesucristo, muéstrame tu voluntad. Ah, sí, ya enviamos al Espíritu Santo para que te guíe. Ah, es a lo que se refiere Jesús con estas palabras, no hay otra. Juan 16:14 dice: Él, Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. O sea, Él va a manifestar lo que yo quiero, mi voluntad. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos hace saber las cosas de Jesucristo. ¿Cómo nos hace saber el Espíritu Santo? De muchas maneras. ¿Cómo entendemos que el Espíritu Santo es el que nos está haciendo saber? Bueno, es lo que tenemos que aprender. Dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El andar en el Espíritu es algo que el creyente debiera aprender día con día. Y es una cosa que no terminamos de aprender. Segunda a los Corintios 13:14 dice así. Es la bendición de Pablo a los Corintios y era como la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es lo que es para nosotros. Leemos en el Antiguo Testamento: Jehová Dios, el Eterno, así como fue sobre Abraham, es sobre nosotros. Leemos que Jesús habló a sus discípulos. Jesús nos habla también. Pero ¿de qué manera Jesús nos habla a nosotros? A Dios no le vio nadie jamás, dice Juan. Pero el unigénito del Padre, Él nos da a conocer. Jesucristo nos da a conocer a Dios. Ok. Ahora, ¿cómo entendemos a Jesús? Bueno, el Espíritu Santo hace que lo veamos como Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí está la cadena espiritual. Juan 14:23 dice: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Dios habitaba en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar en nosotros. Deuteronomio 14:12 dice así: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Moisés les está diciendo al pueblo: ustedes oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y más adelante en el párrafo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, nuestro intelecto, tu emoción, guarda. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Lo que sí podemos y debemos oír, hermanos, no debemos anhelar querer ver a Dios nadie lo vio. No busques querer ver a Jesús. Algunas personas dicen: vi al Señor, se manifestó y lo vi con una túnica. Hay alguien vive, dice: me vio a los ojos. Y fantasías la mayoría de las veces. No dudo que pudiera ocurrir, pero Moisés les advierte: ustedes no vieron figura, oyeron una voz. No esperes ver, óyelo, aunque no con estos oídos, sino con tu espíritu.
que a veces hasta pareciera que son estos oídos, como Samuel lo oyó, pero es la voz del Espíritu. La Biblia dice que lo espiritual, el Espíritu Santo lo acomoda a lo espiritual. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Os hará saber todas las cosas, enseñará todas las cosas, os recordará todo. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida y a la mía. Bueno, tenemos un alma con las funciones de intelecto, emociones, voluntad. Tenemos un espíritu que hace nuestro espíritu humano. Bueno, permite que tengamos conciencia de Dios. Permite que intuyamos la voz de Dios. Permite que tengamos comunión con Dios. Que esa sea una realidad en tu vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea en tu vida y en la mía. Te invitamos a que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.